Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre el feudalismo. Si no olvido lo que aprendo, si no sé si lo comprendo, si no enfrento lo que me mantiene huyendo, algún día encontraré lo que tanto yo busqué, quizás ya ni sepa para qué. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V después de Cristo, dejó un gran vacío de poder. Colapsó por la presión militar y demográfica de los llamados pueblos bárbaros del norte de Europa. Los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos que no se subordinaban a su poder. Con la caída del Imperio Romano comenzaría la llamada Edad Media. Su choza se le atravesó a mi caballo. Besen sus pezuñas como disculpas. Que se extendió durante más de 1000 años en Europa hasta el siglo XV-XVI con el Renacimiento, el humanismo y una serie de sucesos que veremos en otro video. Una de las características de este periodo va a ser el poder político fragmentado. Esto quiere decir que con la caída del emperador romano, distintos reyes van a tratar de ocupar su lugar y se van a declarar la guerra entre sí. Y nadie va a lograr efectivamente mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Una vez que esto sucede, y al no poder detentar el poder sobre el territorio completo, se van a empezar a dividir las tierras en lo que nosotros conocemos como los feudos. Estos feudos debían ser protegidos y debían ser mantenidos, con lo cual los señores que habían logrado ocupar esos terrenos necesitaban la fidelidad y la ayuda de ciertas personas para poder mantener y expandirse y también defenderse, porque la guerra era una situación constante. Por ejemplo, piensen en lo siguiente: ¿vieron la serie de The Walking Dead? Sin zombies, pero en un mundo donde se desarma completamente lo que es una situación social organizada, varios grupos de personas tienen que organizarse para sobrevivir. Es así que empiezan a establecerse alianzas que se rompen, alianzas que se vuelven a formar, y de esta manera entonces empieza la Edad Media con los señores feudales a cargo. Esta situación provocó el declinar de las ciudades y del comercio. La mayoría de las personas huyeron al campo y aquellos quienes comerciaban, que generalmente lo hacían con artículos de lujo, tenían serios problemas porque la inestabilidad y la inseguridad hacía que frecuentemente perdieran los objetos antes de comerciarlos por los robos y asaltos. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Los vasallos eran personas libres que se declaraban leales a otra persona libre. Por lo general, siempre el vasallo le declaraba la fidelidad a una persona superior. El caballero a un señor feudal pequeño a otro señor feudal más grande, y este señor feudal más grande a los reyes. De esta forma se iba construyendo la pirámide feudal, que era muy estratificada. Así se constituía la sociedad feudal, una sociedad en donde no había leyes, donde no había reglas, no existían derechos, no había elecciones, solamente los acuerdos entre caballeros y obviamente la traición por doquier. Garcas, son todos garcas. Los vasallos más poderosos se convirtieron en señores feudales. Los señores feudales estaban a cargo de una gran porción del territorio. Imagínense una provincia, una gran región, y en esa región tenían el poder absoluto. Eran juez, eran policía, cobraban impuestos, muchas veces eran los propios curas. O sea, hacían y deshacían a su manera. Su función principal era proteger a los campesinos, cobrarles el tributo, y cada señor o familia señorial tenía su propio escudo y su propio estandarte. Una muy buena serie para dimensionarnos cómo era la vida en esta época es Game of Thrones, donde están en guerra permanente y en un juego de alianzas y traiciones. Familia, honor, no de esa mierda. Solo de eso hablan lores y damas.
Bien, hablando de los feudos entonces, que eran grandes porciones de tierra, dentro de los feudos estaba la casa del señor feudal. La casa del señor feudal era un castillo, esos castillos que conocemos nosotros de películas, series o, si alguno tuvo la suerte de haber viajado, que están por ahí. Dentro del castillo no había solamente no existía solamente la residencia del señor, sino que había talleres, herrerías, graneros y por supuesto siempre había una iglesia. Dentro del castillo también existían los espacios para aquellos que servían al señor, sus vasallos, los invitados, la gente importante que pasaba por palacio y se quedaba un tiempo viviendo en el castillo. Y también había porciones de tierra que algunos campesinos trabajaban para poder abastecer lo necesario para la vida dentro del castillo. También existían los siervos. Los siervos eran personas que trabajaban para el señor, pero no con la libertad de los campesinos. Eran algo así como esclavos, pero no del todo, que tenían que trabajar para el señor y le debían su absoluta fidelidad a él. El señor feudal protegía a sus campesinos de varias formas. Por ejemplo, para eso existían los guerreros, que eran un equipo estable dentro de lo que era el feudo. Señores que trabajaban exclusivamente para la guerra y estaban entrenados para eso, que alejaban a las amenazas dentro de la tierra que les correspondía. También el señor se ocupaba de defender o de cuidar a sus vasallos alimentándolos en épocas de sequía. Cuando no era posible que los campesinos se alimentaran debidamente, el señor abría sus graneros para que pudieran tener alimento suficiente como para subsistir. 3 empanadas. En épocas de guerra, cuando sus vidas corrían peligro, eventualmente también se abrían las puertas de las fortificaciones para que pudieran entrar los campesinos y así defender su vida. Camilo, los señores feudales eran tan buenos, así como parece, que protegían, que abrían los graneros. No. Garcas, son todos garcas. En realidad no era así. En realidad era producto de la necesidad. Ellos tenían que poder sostener la vida de los campesinos, de sus vasallos, de sus guerreros, para poder comer, para poder vivir y para poder defenderse. No podemos hablar de que los señores feudales eran buenas personas o filántropos, sino que también la historia está repleta de historias de señores tiranos, de señores que no respetaban ningún tipo de reglas y abusaban de la indefensión de los campesinos. ¿Y cómo era la vida en las aldeas? La vida en las aldeas era por lo general muy dura. El trabajo era colectivo. Esto quiere decir que todos los campesinos trabajaban en la misma tierra y se dividían lo que producían después de pagarle los tributos al señor. Y a su vez, cada uno en su casa tenía una pequeña huertita donde tenía algunos animales de corral, frutas, etc. Además, tenían el bosque, que en ese momento funcionaba como un gran supermercado donde conseguían todo lo que no cultivaban, cazaban, pescaban. La mortalidad era muy alta y la esperanza de vida muy corta, muy baja. Además, para todo le tenían que pedir permiso a los señores feudales, para casarse, para mudarse, para elegir un oficio, lo que se le ocurra. La última palabra la tenía el señor feudal. Sin el feudalismo no tendríamos esta choza, mugre abundante o mis increíbles bubones. ¿Sabías que en esta época salió la frase de poner los cuernos? Cuando dos campesinos decidían casarse, el señor tenía un derecho que se llamaba derecho de pernada. ¿Qué? Esto quería decir que el señor, cuando se producía el casamiento, iba y buscaba a la mujer para llevársela al palacio y bendecir a esa mujer en su derecho de boda. Es decir, violarla, básicamente. Vengo a reclamar mi derecho a la prima nocte. Como señor de estas tierras, bendeciré este matrimonio llevándome a la novia a mi cama en la primera noche de su unión. Mientras esto estaba sucediendo, se ponía una cornamenta en la casa de los novios. Chabela, ¿cómo era la vida de las mujeres? Bueno, imagínense que no era la gloria.
Eso no es cierto. En un gran país como el nuestro, una niña pobre puede crecer y ser lo que quiera. Una esposa o una ramera y nada más. Las mujeres estaban subordinadas a sus maridos. Lo que mitigaba un poco esta subordinación era la vida comunitaria, porque ellas trabajaban a la par de sus maridos en las tareas domésticas. La vida de la mujer tampoco se concebía como una vida independiente. Ellas eran consideradas como, de alguna manera, bienes de intercambio. Se utilizaban para sostener alianzas, para realizar algún tipo de pactos políticos. Esto se veía muy claramente en los estratos superiores. Bueno, ay, qué falta de comprensión que tenés. ¿Qué pasaba con la iglesia? Durante el feudalismo, los señores feudales no eran los únicos que tenían un gran poder. También lo estaba la iglesia. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Los católicos comenzaron a ser una religión pagana, perseguida, y durante este tiempo se convirtieron en la religión dominante de la Europa feudal, teniendo un gran poder, no solamente político, sino también económico. ¿Por qué económico? Porque eran uno de los principales poseedores de tierras y tenían a cientos de miles de campesinos trabajando para ellos y pagando el famoso diezmo, que era el 10% de lo que producían. Robo de acá, robo de allá. Tanto los monasterios como las abadías se caracterizaban por ser enclaves culturales. En ellos, los monjes pasaban la vida transcribiendo de forma manuscrita los viejos clásicos griegos y romanos. A su vez, muchas veces, el señor feudal era también al mismo tiempo el señor eclesiástico. Por lo tanto, se sumaba aún más poder. Algunos, muy pocos, sabían leer y escribir. Tenían visiones muy particulares de cómo era la vida y la muerte. Y en esto la iglesia no se llevaba muy bien con la gente que pensaba libremente. Entonces, en esto de que había mentes que pensaban libremente y que tenían ideas un tanto extrañas o extravagantes de lo que era el mundo, muy diferentes a lo que la iglesia dictaminaba, pudimos conocer, gracias a un historiador que se llama Carlo Ginzburg, la vida y los pensamientos de un campesino llamado Menocchio. Él entendía que la vida era como una especie de queso en donde por sus agujeros pasaban gusanos y esos gusanos eran los ángeles que a su vez se comunicaban con Dios. Algo así. Gracias a esta idea del queso y los gusanos, Menocchio terminó preso. Y así nos despedimos. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el